Nunca voy a olvidar el sonido de aquella línea estirándose, el crujido del bote inclinándose hacia un lado, y mis dedos resbalando en la caña mientras algo monstruoso tiraba del otro lado. En ese momento, con el agua ya invadiendo el borde del bote, entendí que había enganchado algo que no debería estar ahí. Pero déjame volver algunas horas atrás, porque necesitas entender cómo un día normal de pesca se transformó en la peor pesadilla de mi vida. Todo comenzó un jueves de marzo, cuando decidí ir a pescar solo al río Paraguay, una región que conocía desde niño. El sol apenas había salido cuando puse mi bote viejo de aluminio en el agua. Era un botecito simple, de esos de 3 metros, pero que siempre me sirvió bien para pescar tucunarés y tarariras. Me había despertado a las 4 de la mañana, preparado mis equipos, separado las carnadas artificiales que siempre daban resultado, y estaba animado porque había recibido información de un pescador local sobre un punto nuevo, una curva del río donde el agua era más profunda y los peces grandes solían estar. La neblina todavía cubría el río cuando llegué al lugar. Había algo mágico en ese momento, ¿sabes? El silencio roto apenas por el sonido del motor del bote y los pájaros comenzando a cantar. Apagué el motor y dejé que el bote derivara lentamente mientras preparaba mi primera caña. Comencé con equipo ligero, una caña de acción media con línea de 20 libras, perfecta para tucunarés. Hice los primeros lanzamientos sin mucho éxito, apenas algunas picadas débiles que no resultaron en nada. El sol estaba comenzando a calentar cuando decidí cambiar de estrategia. Tomé mi caña más pesada, aquella que usaba para tarariras grandes, coloqué una carnada de media agua que imitaba un pececito herido, e hice un lanzamiento justo en la entrada de una rama sumergida. Fue ahí que todo cambió. El agua explotó. No fue una picada común de pez. Fue como si algo gigantesco hubiera decidido arrancar mi carnada de la existencia. Di el clavado instintivamente, y la caña se dobló de una manera que nunca había visto. Mi primer pensamiento fue que había enganchado una tararira monstruosa, tal vez la más grande de mi vida. Pero la forma como aquello estaba peleando era diferente. No eran los tirones laterales típicos de una tararira, era una fuerza constante, bruta, tirando hacia el fondo. La línea cortaba el agua en zigzag mientras intentaba mantener el control. Mi brazo ya estaba comenzando a doler cuando noté que el bote se estaba moviendo. No era yo tirando del pez. Era el pez llevándome a mí. Comencé a recoger líneas siempre que tenía chance, bombeando la caña, intentando cansar lo que sea que estuviera del otro lado. Fueron 5 minutos que parecieron horas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mi oído. Las manos sudaban, resbalaban en el mango de la caña. Cada vez que conseguía traerlo un poco más cerca, la criatura hacía una carrera fuerte y llevaba todo de vuelta. Fue cuando vi la primera señal. El agua se movió de una manera extraña. Una sombra oscura pasó debajo del bote, y mi estómago se congeló. Aquello era demasiado grande para ser un pez común. Fue cuando la cabeza surgió. Pero no era la cabeza de un pez. Era un hocico alargado, escamoso, con dientes a la vista. Mi cerebro tardó algunos segundos en procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era un caimán gigantesco colgando de mi línea de pesca. Y en ese momento, con el sol reflejándose en las escamas mojadas de aquella criatura prehistórica, a apenas 3 metros de distancia, entendí que estaba en serios problemas. Y mira, si te está gustando esta historia hasta ahora, ya aprovecha y suscríbete al canal. Deja ese like que eso me ayuda muchísimo a continuar trayendo estas historias reales de pesca. Y comenta ahí de dónde estás viendo el video. Quiero saber si hay alguien del Pantanal o de otras regiones que ya pasó por algo parecido. Ahora quédate conmigo que a partir de aquí la historia se pone aún más intensa. El caimán sacudió la cabeza violentamente, y mi bote se inclinó hacia su lado. El agua comenzó a entrar por el borde. Solté la caña por instinto, pero estaba atascada en el soporte del bote, y el caimán usó eso a su favor. Se sumergió profundo, y el bote se inclinó aún más. Conseguí agarrarme del asiento mientras veía mis equipos deslizarse hacia el lado que se estaba hundiendo. Mi caja de carnadas cayó al agua, el remo golpeó mi rodilla, y estaba a segundos de volcar completamente. Fue puro instinto lo que hice a continuación. Tomé mi cuchillo de filetear que estaba atado al cinturón y corté la línea. El alivio fue inmediato.
El bote se balanceó violentamente pero volvió a la normalidad. Me quedé ahí, sentado en el fondo del bote ahora con unos 10 centímetros de agua, respirando como si hubiera corrido una maratón, intentando procesar lo que acababa de suceder. Perdí mi mejor caña, mi mejor carrete, y casi perdí mi vida. Pero la historia no termina ahí. Mientras sacaba el agua del bote con un balde, intentando calmarme, noté algo extraño. El caimán no se había ido. Estaba flotando a unos 20 metros de distancia, observándome. Y fue ahí que noté otro detalle que heló mi sangre. Había otros. 3, 4, tal vez 5 caimanes de diferentes tamaños, todos flotando alrededor del bote. Apenas los ojos y la parte superior de la cabeza fuera del agua, formando un círculo a mi alrededor. Estaba rodeado. Mi motor estaba apagado, y para encenderlo necesitaría moverme hasta la popa del bote. Cada movimiento que hacía, ellos lo seguían con los ojos. Aquellos ojos amarillos, fríos, calculadores. Respiré profundo, y comencé a moverme despacio, muy despacio, en dirección al motor. Fue cuando el más grande de ellos, aquel que había enganchado, comenzó a nadar en dirección al bote. No era un nado rápido, era algo deliberado, amenazador. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Aceleré mis movimientos, llegué al motor, jalé la cuerda de arranque. Nada. Jalé de nuevo. Nada. En el tercer intento, con el caimán a menos de 5 metros, el motor finalmente arrancó. Aceleré al máximo y el bote salió de ahí, dejando atrás aquel círculo de depredadores. No miré atrás hasta estar al menos a 500 metros de distancia. Cuando finalmente paré y miré, todavía estaban ahí, flotando en ese mismo lugar, como si estuvieran esperando que volviera. Volví a la orilla en shock. Jalé el bote hacia la arena y me quedé sentado ahí por unos 20 minutos, apenas respirando, mirando al río, intentando entender lo que había sucedido. Llamé a mi amigo Rodrigo, que pescaba en aquella región hacía más de 30 años. Le conté todo, esperando que se riera de mí o dijera que estaba exagerando. Pero su reacción fue diferente. Se quedó en silencio por algunos segundos, y después dijo algo que me perturbó aún más. Me contó que 3 pescadores habían desaparecido en esa misma región en los últimos 2 años. Uno de ellos nunca fue encontrado. Los otros 2, bueno, encontraron pedazos. La policía nunca confirmó oficialmente, pero todo el mundo en la región sabía que eran ataques de caimanes. Y no eran caimanes comunes. Rodrigo me explicó que aquella área específica del río se había convertido en territorio de un grupo de caimanes que había aprendido a asociar botes pequeños con comida. Los pescadores tiraban restos de pescado al agua, y los caimanes comenzaron a seguir las embarcaciones. Pero algunos de ellos, los más grandes y viejos, habían desarrollado un comportamiento más agresivo. No solo recogían los restos, atacaban. Había relatos de caimanes volcando kayaks, arrancando motores fuera de borda de botes pequeños e incluso saltando dentro de embarcaciones. La comunidad local llamaba al más grande de ellos Viejo Negro, un caimán que decían tenía más de 5 metros de largo y que ya había matado al menos a 2 personas. Nadie pescaba más solo en aquella región. Nadie, excepto los tontos como yo, que no conocían la historia. Rodrigo preguntó si había visto un caimán particularmente grande, con una cicatriz blanca en el hocico. Mi corazón se hundió porque sí, lo había visto. El caimán que me jaló tenía exactamente eso, una marca blanca e irregular del lado derecho del hocico, como si hubiera sido cortado por una hélice de motor. Ese era el Viejo Negro, y acababa de engancharlo. Y por la manera como reaccionó, rodeando mi bote con otros caimanes, aquello no fue accidental. Fue coordinado. Fue inteligente. Y de acuerdo con Rodrigo, ahora me conocía. Los caimanes tienen memoria excelente, y el Viejo Negro era conocido por perseguir a las personas que lo molestaban. Había un pescador al que siguió por 3 días seguidos, apareciendo siempre que el hombre intentaba pescar. Pensé que Rodrigo estaba exagerando, intentando asustarme, pero decidí no arriesgarme. Tomé mi bote y me fui a casa. Pasé la noche entera sin dormir, repensando cada segundo de aquel encuentro. A la mañana siguiente, desperté decidido a olvidar todo aquello. Fue solo un susto, pensaba. Los caimanes no persiguen humanos así. Eso es cosa de película. Pero cuando abrí la puerta de casa y miré hacia mi camioneta donde estaba mi bote, me congelé. Había marcas en la carrocería del bote. Marcas de dientes.
Grandes marcas de dientes que no estaban ahí antes. Y no eran antiguas. Eran frescas, con pequeñas astillas de aluminio todavía brillando al sol. Mi bote había estado en el garaje toda la noche. Mi casa queda a 8 kilómetros del río. Y antes de que preguntes, sí, lo verifiqué. Había un rastro húmedo que iba de la calle hasta mi garaje. Un rastro ancho, como si algo grande se hubiera arrastrado hasta ahí. Ahora puedes pensar que estoy inventando historia, que esto es imposible, que los caimanes no hacen eso, pero espera solo hasta que escuches lo que pasó en las próximas 48 horas, porque el viejo negro no había terminado conmigo, y estaba a punto de descubrir que aquel primer encuentro fue apenas el comienzo de algo mucho, mucho peor. Llamé inmediatamente a Rodrigo. Llegó en menos de media hora, vio las marcas, vio el rastro, y su expresión lo dijo todo. Ya había visto aquello antes. Me contó sobre un pescador llamado Ademir, que pasó por algo similar hace 5 años. El viejo negro persiguió su bote hasta la orilla, y aquella misma noche aparecieron marcas en la canoa que guardaba en el patio. Ademir ignoró las señales, volvió a pescar en la misma área una semana después, y nunca más fue visto. Encontraron su bote días después, volteado, con enormes marcas de dientes en los bordes y sangre en el asiento. Rodrigo fue directo al punto. Tenía 2 opciones: salir de la región inmediatamente, o ayudarlo a hacer algo que venía planeando desde hacía años: cazar al viejo negro. Antes de que comentes sobre protección animal, déjame explicar. En nuestra región, existe un permiso especial del IBAMA para sacrificio de caimanes que representan peligro comprobado para humanos. Rodrigo tenía todos los documentos, todas las autorizaciones. Estaba apenas esperando a alguien que hubiera sido atacado recientemente para poder activar el protocolo. Ese alguien era yo. Pasamos el día entero preparándonos. Rodrigo tenía un bote más grande, más estable, hecho de fibra reforzada. Tenía un motor potente, equipo de rastreo, y algo que me sorprendió: un rifle calibre .385. Explicó que disparar a un caimán no es como disparar a otros animales. Su piel es extremadamente resistente, y el único punto vulnerable es una pequeña área en la parte superior de la cabeza, justo detrás de los ojos. Errar ese punto significa solo dejar al animal furioso. Contactamos a 2 pescadores más experimentados, Toniño y Marcão, que tenían sus propias historias con el viejo negro. Formamos un equipo de 4 personas y decidimos salir al amanecer del día siguiente. La idea era simple: usar mi bote como carnada. Yo iría a pescar en el mismo lugar donde tuve el primer encuentro, mientras Rodrigo y los otros se quedaban escondidos a una distancia segura. Cuando el viejo negro apareciera, y Rodrigo tenía certeza de que aparecería, ellos se acercarían para el sacrificio. Pasé aquella noche en vela por segunda vez consecutiva, verificando equipos, revisando el chaleco salvavidas 1000 veces, imaginando todo lo que podría salir mal. Y créeme, muchas cosas podrían salir mal. A las 5 de la mañana estábamos en el río. La niebla estaba aún más densa que el día del primer encuentro. Llevé mi bote hasta el punto exacto, mientras Rodrigo ancló a unos 100 metros de distancia, escondido detrás de una curva. Tenía un radiocomunicador atado al chaleco. Comencé a pescar, o mejor dicho, a fingir que pescaba, porque mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener la caña. Media hora pasó. Nada. 1 hora. Nada. Comencé a pensar que tal vez todo no pasaba de coincidencia, que las marcas en el bote podrían tener otra explicación. Fue cuando lo sentí. No vi. Sentí. Aquella sensación de estar siendo observado. Miré alrededor despacio y mi corazón casi se detuvo. Había 5 caimanes en el agua. No, 6. No, más. Estaban por todas partes, formando nuevamente aquel círculo, pero esta vez más cerca. Y en medio de todos, más grande e imponente, estaba él, el viejo negro. La cicatriz blanca en el hocico era inconfundible. Flotaba completamente inmóvil a unos 15 metros del bote, apenas observándome. Era como si estuviera analizando, planeando. Apreté el botón del radio discretamente. «Rodrigo está aquí», susurré. «Todos ellos». La respuesta vino inmediata. «Vamos a acercarnos despacio. Tú quédate quieto». Pero el viejo negro era más astuto. En el momento en que escuchó el motor del bote de Rodrigo a lo lejos, se sumergió. Todos se sumergieron.
El agua quedó completamente lisa, como si nunca hubieran estado ahí. Rodrigo se acercó. Rastreamos el área por 20 minutos. Nada. Era como si hubieran desaparecido. Decidimos intentar de nuevo, y esta vez me quedé en el bote de Rodrigo mientras dejamos mi bote vacío amarrado como carnada, con algunos peces muertos colgando en los bordes para atraer a los caimanes. Nos alejamos unos 50 metros y esperamos. El sol estaba alto ahora, el calor insoportable. Nos quedamos ahí por 2 horas, bebiendo agua, sudando, esperando. Fue cuando Toniño señaló. Mi bote se estaba moviendo. No con la corriente, sino de forma irregular, como si algo estuviera debajo de él. Rodrigo tomó el rifle. Marcão encendió el motor bien despacio. Nos acercamos en silencio. Cuando llegamos a unos 30 metros, vimos. El viejo negro estaba debajo de mi bote, empujándolo con el lomo, probando. Sabía que era una trampa, pero aún así estaba investigando. Rodrigo levantó el rifle, apuntó cuidadosamente. El ruido del disparo explotó en el silencio del río. Y entonces todo se volvió caos. El agua explotó en todas direcciones. El viejo negro no había sido alcanzado. Rodrigo había errado por centímetros, y ahora el caimán sabía exactamente dónde estábamos. Nadó directamente en nuestra dirección, a velocidad aterradora. Marcão aceleró el motor al máximo, pero el caimán era demasiado rápido. Alcanzó la popa del bote y Toniño gritó cuando aquellas mandíbulas enormes se cerraron en el motor. El ruido de metal siendo aplastado era ensordecedor. El motor murió instantáneamente. Estábamos a la deriva. Rodrigo intentó recargar el rifle, pero sus manos temblaban. El viejo negro soltó el motor destruido y comenzó a circular el bote. Pude ver sus ojos amarillos mirándome fijamente. Sabía que yo estaba ahí. Esto era personal. Los otros caimanes comenzaron a aparecer, subiendo a la superficie alrededor del bote. Conté 9 en total. Estábamos rodeados, sin motor, con un rifle de un solo tiro, y 4 hombres aterrorizados. Toniño tomó un remo y golpeó el agua intentando espantar a los caimanes más cercanos. Funcionó con los más pequeños, pero el viejo negro no se intimidó. Subió parcialmente por el lateral del bote, sus garras arañando la fibra, la cabeza enorme a menos de 1 metro de distancia. Rodrigo apuntó el rifle directo a aquella cabeza. Esta vez no podía fallar. El segundo disparo resonó por el río. Por un momento, pensé que había terminado. Pero el viejo negro se había sumergido en el último segundo. La bala golpeó el agua donde su cabeza estaba un instante antes. Había reaccionado al movimiento de Rodrigo levantando el rifle. Este animal no era solo grande y agresivo. Era inteligente. Muy inteligente. Estuvimos a la deriva por casi 40 minutos. Los caimanes no atacaron nuevamente, pero no se fueron. Solo nos seguían, manteniendo distancia, esperando. Cuando finalmente la corriente nos llevó a un área más superficial cerca de la orilla, conseguimos usar los remos para alcanzar la tierra. Salimos del bote más rápido de lo que creía posible, jalamos la embarcación hacia la arena, y solo entonces los caimanes se alejaron. Pero el viejo negro se quedó, flotando ahí, a unos 20 metros de la orilla, observándonos. Rodrigo intentó disparar de nuevo desde la orilla, pero el caimán estaba demasiado lejos. El disparo golpeó el agua a metros de distancia. Esta vez, el viejo negro ni se movió. Era como si se estuviera burlando de nosotros. Volvimos al pueblo derrotados. Mi bote había sido destruido. El motor del bote de Rodrigo estaba completamente inservible. Habíamos desperdiciado munición cara. Y lo peor, el viejo negro estaba más activo y agresivo que nunca. Aquella noche, recibí una llamada de Rodrigo. Había investigado más sobre el historial del viejo negro y descubrió algo perturbador. Aquel caimán no era solo viejo y grande. Había sido criado en cautiverio en los años 90, en una granja de cría de caimanes que quebró y soltó a todos los animales en el río. A diferencia de los caimanes salvajes que mantienen distancia de los humanos, los de cautiverio habían sido condicionados a asociar personas con comida. El viejo negro específicamente había sido el reproductor alfa de la granja, alimentado con carne por años. Cuando fue soltado, ya era enorme y ya asociaba humanos con alimentación. En los años siguientes, creció aún más, se volvió territorial, y aparentemente desarrolló un comportamiento de caza activo en relación a los humanos. No era solo un animal salvaje defendiendo territorio.
Era un depredador que había aprendido a cazar nuestra especie. Rodrigo dijo que necesitábamos ayuda profesional. Contactó a un especialista en control de fauna del IBAMA, llamado Dr. Enrique, que lidiaba con casos extremos de conflicto entre humanos y animales salvajes. Dr. Enrique llegó 2 días después con un equipo completo. 2 biólogos, un veterinario y 3 agentes ambientales armados con rifles de mayor calibre y equipo de tranquilización. Tomó nuestra historia en serio. Examinó las marcas en mi bote, vio las fotos del motor destrozado, conversó con otros habitantes locales. Confirmó que al menos 7 ataques documentados en la región en los últimos 3 años tenían el mismo patrón. Caimán grande con cicatriz en el hocico, comportamiento coordinado con otros caimanes y persistencia inusual. Se organizó una operación oficial. 5 botes, 12 personas, equipo adecuado. Pasé a ser apenas observador, lo que me dejó aliviado y frustrado al mismo tiempo. Quería ver aquello terminar, pero no quería estar más en peligro. La operación duró 4 días. Mapearon toda el área, instalaron cámaras, usaron drones. Encontraron la guarida del viejo negro. Una cueva sumergida debajo de un barranco en la orilla del río, lo suficientemente grande para un caimán de 5 metros. Encontraron también restos. Huesos de animales, pedazos de equipo de pesca, y algo que hizo que el estómago de todos se revolviera. Una bota. Una bota humana con el pie todavía dentro. El ADN confirmó después que era de uno de los pescadores desaparecidos. En el 4.º día, lo lograron. Usando un buey muerto como carnada y una red reforzada, capturaron al viejo negro. Tomó 8 hombres jalar la red. El caimán era aún más grande de lo que todos estimaban. 5 metros y 40 centímetros, pesando más de 400 kilos. Dr. Enrique hizo la evaluación en el lugar. El caimán era muy viejo, tenía varias heridas antiguas, señales de enfermedades, y su comportamiento era irreversiblemente agresivo. La decisión fue tomada. El viejo negro fue sacrificado ahí mismo, de forma humanitaria. Cuando abrieron su estómago para necropsia, encontraron cosas que no deberían estar ahí: pedazos de plástico, anzuelos oxidados, fragmentos de metal, y sí, restos humanos. No voy a entrar en detalles porque fue perturbador hasta para los profesionales presentes. La historia se esparció por la región. Algunos pescadores me llamaron héroe por haber denunciado e iniciado la operación. Otros me culparon por haber pescado solo en área peligrosa y provocado a la bestia. La verdad es que no me siento ni una cosa ni la otra. Me siento apenas agradecido por estar vivo. Nunca más volví a pescar en aquella área. De hecho, tardé casi un año en volver a pescar en cualquier lugar. Cada vez que veía un pedazo de madera flotando en el agua, mi corazón se aceleraba. Cada vez que algo picaba la carnada, dudaba antes de clavar. El bote que uso ahora es más grande, más seguro, y nunca, jamás, pesco solo. Rodrigo se retiró de la pesca poco después. Dijo que aquellos días cazando al viejo negro le quitaron cualquier placer que todavía sentía en el río. Toniño y Marcão continúan pescando, pero llevan armas siempre, algo que nunca hicieron antes. Doctor Enrique me llamó algunos meses después para decir que capturaron 3 caimanes más problemáticos en la misma área. Todos más pequeños que el viejo negro, pero con comportamiento similarmente agresivo. Aparentemente todo el grupo había aprendido aquel comportamiento. Cree que tomará años para que la población de caimanes de aquella región vuelva a tener miedo natural de los humanos. Lo más extraño es que a veces, cuando estoy pescando en otros lugares, en ríos completamente diferentes, todavía siento aquella sensación de estar siendo observado. Sé que es solo paranoia, pero me volteo y miro al agua igual. Y una vez, hace algunos meses, cuando miré, vi un par de ojos amarillos mirándome fijamente desde la orilla opuesta. Era apenas un caimán pequeño, probablemente joven, sin ningún interés en mí. Pero por un segundo, solo por un segundo, juro que vi aquella cicatriz blanca. Sé que es imposible. El viejo negro está muerto. Lo vi. Pero la mente juega trucos después de algo así. Entonces, esa es mi historia. La historia de cómo un día normal de pesca casi terminó conmigo en el fondo de un río, dentro del estómago de un depredador prehistórico que aprendió a cazar humanos. Si pescas, por favor, ten cuidado. Respeta el río, respeta a los animales que viven en él, y nunca, jamás, subestimes lo que puede estar escondido debajo de aquella agua oscura y calmada.
Y si un día estás pescando y tu línea se traba en algo muy grande, algo que jala el bote en vez de ser jalado, corta la línea. Córtala inmediatamente. Porque algunas cosas no valen la pena ser enganchadas. Algunas cosas es mejor dejarlas en el fondo, donde pertenecen. Yo aprendí eso de la peor manera posible, y espero que tú nunca tengas que pasar por lo mismo.